Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. ¿Cómo le han pasado ustedes la semana? ¿Y tú, Doris, cómo la pasaste? Yo la pasé bien, gracias a Dios, en salud, contenta y feliz de hoy encontrarnos nuevamente con nuestros seguidores, que son tantos cada día más, y estamos muy agradecidas, la verdad que sí. Así es, sin embargo, siempre con situaciones, preocupaciones, por ejemplo, preocupa mucho porque es un tema estrechamente vinculado a la salud, la crisis de agua que se cierne sobre el país. Así es muy amplia, no solamente afecta las partes productivas del país, sino que en la ciudad se siente también, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista hasta de la higiene y, como tú dices, muy vinculados a la salud. Así Una, es. porque el agua, tú sabes que lo vital que es para los quehaceres del hogar, para tomar y para hacer todo lo que nos rodea, o sea, todo está vinculado al agua, entonces hay mucha escasez y ahí vienen las enfermedades tropicales, ¿verdad? Así, y las enfermedades gástricas que son es una vía tan expedita para que la gente se enferme con un agua contaminada. La República Dominicana tiene serios problemas con las conexiones sanitarias y el Así agua. es. Entonces el llamado que se está haciendo es a economizar el agua. Uno ve gente cepillándose los dientes con la ducha abierta totalmente, a que economicemos ese recurso vital de tanta... Y a tener precaución con el dengue. Recuérdate que cuando hay escasez de agua, la gente tiende más a almacenar agua. Entonces, cuando las almacenamos en la casa, recordemos que hay que taparla bien, cubrirla bien, porque de lo contrario puede nacer el mosquito, que es el que transmite el dengue. Entonces, es otra de las enfermedades que están muy vinculadas al agua. Así es. En otro orden, yo quiero ponderar un trabajo que hiciste esta semana para el diario para el que trabaja, sobre la prostitución. Un drama humano que tan viejo como la humanidad misma. Así es. Pero que cada vez que se toca con sentido periodístico te deja una enseñanza diferente. En este caso, la vida de trabajadoras sexuales, antiguamente conocidas como prostitutas. Sí, que ya es un término que no se usa, se torna un poco, no peyorativo, pero ya han ido cambiando muchos términos en el país, y uno para ir un poco adaptándose al lenguaje, pues sí, el trabajo sexual realmente todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que implica, pero a veces darle el rostro humano a ese trabajo sexual, quiénes son las que están, por qué están. Así es. La gente lo ha comentado mucho, así esa es la verdad. Un buen trabajo periodístico que te dice a ti que donde en cada esquina hay una historia que se puede contar, que se puede recrear y recordar, como me dijo una trabajadora sexual que vino al país una vez, que detrás de cada una de ellas hay una historia humana, hay un ser humano, no es una trabajadora sexual como un nombre, hay una persona que sufre, que tiene hijos, que tiene un marido, que tiene una historia familiar. Que llama mucho la atención en el país, que hay muchas jovencitas, niñas prácticamente, muchachitas de 14, 15 años, otras que iniciaron a los 12 años. Entonces tú dices, y eso te dice a ti que no hay políticas en el país que te lleven a darle oportunidades a esa niña, un control para que eso no ocurra, o sea, para que ella encuentren otras opciones de vida. Que hay que trabajar mucho en ese lado, y entonces a eso encájalo a las incidencias de las infecciones de transmisión sexual, que esta misma semana la doctora Marta Arredondo del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel daba la voz de alerta. Ha habido una pequeña disminución, lo que uno ve en las estadísticas, pero sigue llamando la atención tantas infecciones de transmisión sexual. Bueno, comienzan las infecciones de que hay relaciones sexuales. Jóvenes sobre todo. Sin embargo, ella se muestra esperanzada en que ha habido una educación sexual que la gente está asumiendo ir al médico, por lo menos. Me dice el señor Santos Rosario del COIN, que es una de las instituciones que más investigaciones hacen en el país en el campo del trabajo sexual, que ocurre algo con esto de las infecciones. Recuérdate que las trabajadoras sexuales identificadas, que todo el mundo sabe que lo son, se cuidan mucho, o sea, y el hombre también que busca ese servicio, o la persona que busca ese servicio, generalmente usan preservativos, pero está pasando que hay otras modalidades de trabajo sexual con jóvenes que van a los bares, que van a los lugares, no son identificadas como trabajadoras sexuales, tienen relaciones con diferentes parejas, y eso puede conllevar a que esas infecciones se incrementen. Ahí está entonces el reto para nuestra población, como tú hablabas con mucha precisión sobre la necesidad de políticas públicas. El Estado es el responsable de mantener
nuestra salud, de mantener programas educativos, de mantener políticas que lleven a la gente a tener con claridad. Si usted busca un trabajo, una práctica sexual, como sea, fuera del matrimonio, en el matrimonio, con una pareja del mismo sexo, lo que sea, que usted tenga información antes de, eso es lo más importante. La prevención. Bueno, y con este mensaje nos vamos a una pausa y regresamos. Es una entrevista que no tiene desperdicio, no se la pierda. 2x3 en salud. Para nosotros es un placer contar con el doctor José López, psiquiatra, y es quien dirige el Centro Psicosocial, que después vamos a decir el nombre completo, que es del despacho de la primera dama, un programa muy interesante y de mucha necesidad en el país. Doctor, para nosotros un gran placer tenerlo aquí con nosotros para hablar de todos estos proyectos interesantes. Buenas tardes y gracias a todos los que nos sintonizan y gracias a ustedes por interesarse y darnos este espacio. Comencemos, doctor, definiendo qué es Reside, que ya dice Dori que es un programa del despacho de la primera dama. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Dónde está? Muchas preguntas al mismo tiempo. Reside es un centro de rehabilitación psicosocial y desarrollo humano. Está ubicado en la Nueva Barquita, en donde ofrecemos un servicio completamente ambulatorio de salud mental, en donde buscamos hacer la parte de inclusión en la familia, inclusión en la comunidad, tanto así también inclusión laboral. Y pues para esto contamos con un personal altamente capacitado, en lo cual tenemos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfermeras, y pues queremos hacer el trabajo que sea con la familia, con la comunidad, y por eso estamos ubicados en la Nueva Barquita, que es una comunidad completamente modelo, una comunidad nueva, en donde pues tenemos todos los servicios y a su vez vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones que están dentro de la comunidad y pues asimismo con replicar esto para cuando el usuario vuelva a su comunidad o vuelva a su centro o su familia, pues asuma la responsabilidad de la misma comunidad y que el usuario sepa utilizar todos los servicios que tiene la misma. Doctor, ¿cómo llega el usuario a ustedes y las edades? ¿Si es para toda la población o hay edades límites? Nuestro criterio de inclusión está en las edades de 18 a 50 años. Es para adultos, entonces. Es para adultos, perfecto. Es para personas que tengan trastornos psiquiátricos. Dentro de estos trastornos psiquiátricos, pues que tengan trastornos del espectro del estado de ánimo, trastorno del espectro psicótico, trastorno de ansiedad, y pues excluimos lo que son trastornos de uso y abuso de sustancias, pues sabemos que ya esto, diferentes instituciones, el Consejo Nacional, exacto, y se le ha dado respuesta a esto, pues ya hay muchas ONG, muchas instituciones que se encargan de manejar este tipo de patologías, y pues queremos darle oportunidad a estas personas, y como comentábamos antes de la entrevista, muchas familias se cansan de estos enfermos mentales, se cansan y terminan en el riesgo de deambular, y pues Reside nace justamente para trabajar esto, evitar que las personas con enfermedad mental, que la familia se termine cansando y termine deambulando en la calle. Sí, abandonando a su familiar, abandonando el tratamiento y que la persona termine en esa situación de calle y pues queremos disminuir esto. ¿Es un trabajo, doctor, ambulatorio o ustedes ingresan al mismo tiempo? Es un trabajo completamente ambulatorio en donde tendremos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en donde pues la ruta básica de esto será la evaluación, el diagnóstico de este usuario, siempre en trabajo con la familia. Para una vez diagnosticado, elaborarle un plan individualizado de rehabilitación, pues la rehabilitación es algo que se hace basado en el interés de cada persona, pues si es costurera, si le gustaba la agricultura, si le gustan los trabajos manuales, pues se harán el plan de terapia basado en eso, en sus conocimientos y en el nivel cognitivo también que tenga la persona. Dentro de los programas novedosos que trae Reside. Doctor, perdón, antes de pasar a los programas, ¿la gente lleva a su familiar directamente o debe ser referido por algún centro, una unidad de intervención en crisis? ¿Cómo funciona eso? Pues la persona... Hay varias vías de acceso, el acceso de que la persona decida ir a buscar directamente, que es con la población que estamos trabajando actualmente. Esa persona que se nos acercan, pues empieza la ruta básica de evaluación para determinar el diagnóstico y la condición y el apoyo familiar que tiene para entonces elaborarle el PIR. Todo usuario
cuando ya se aperture el servicio de forma a nivel nacional, pues entonces haremos los contactos con las unidades de intervención en crisis, las unidades de atención primaria, para que esas personas que ya salen de esa crisis y tengan la capacidad de hacer un programa ambulatorio de puertas abiertas, pues entonces pasaría con nosotros allá. Y es muy interesante esa pregunta, pues hay muchas veces que las personas creen que por estar solamente en la Nueva Barquita, el impacto que vamos a tener, exacto, no es para esta población, es para una población a nivel nacional. Se hizo en esta comunidad, pues por lo que digo, que es una comunidad modelo en donde tiene todos los servicios y pues se busca poder replicar esto a nivel nacional y hacer el enlace de que el usuario, la comunidad, la familia, sepa utilizar todos los servicios que tiene una comunidad modelo y pues evitar que la persona termine encerrado en un cepo como se hacía anteriormente. Doctor, justamente en una comunidad modelo como la Nueva Barquita, cuyos moradores venían de condiciones de pobreza inhumana, de hacinamiento total. Recordemos que esa gente cuando llovía, teníamos atento a los medios de comunicación, era que se resolvía el problema. Esa situación anterior, su historia personal, ¿puede haber dejado también sus lastres de salud mental? Claro que sí, y resulta interesante que antes de movilizar a estas personas agotaron un periodo de concientización, psicoeducación, para justamente disminuir el trauma que podría causar esta movilización de su entorno donde ellos estaban acostumbrados a un entorno completamente diferente. El patronato ha estado trabajando muy de la mano con esto, pues se han visto situaciones que las personas que tenían la costumbre de tener sus gallos y demás lo han hecho en la azotea, así mismo chivo. Entonces hay que concientizar y crear esto y pues sí. Para que el desarraigo no sea tan fuerte. Exactamente, exactamente. A nosotros nos toca dentro de hacer un programa, desarrollar un programa completamente comunitario en donde pues hablaremos de promoción y prevención en salud mental. Ya nos acercamos al Consejo Nacional de Drogas para la parte de trabajar en la escuela, también nos acercamos al Politécnico que está justo al lado de nosotros, para ir haciendo un diagnóstico comunitario, detectar qué necesita la comunidad, cuáles son los factores de riesgo para trabajar en esa parte de promoción y por ende prevenir la enfermedad, que sabemos que la enfermedad sale mucho más costosa, pero si la prevenimos, la enfermedad curativa, la medicina curativa en este país sale mucho más costosa que la medicina preventiva. Y además no funciona porque no debe ser para curar, debe ser prevenir. Exacto, entonces en los modernos sistemas de salud. Ahí no tendremos nunca la capacidad de camas en la unidad de intervención en crisis necesarias para tratar la población completa. Entonces lo que sería seguir cargando el servicio de salud en creación de camas para seguir atendiendo crisis, y Reside lo que busca es eso mismo, promover, prevenir la enfermedad mental, tratarla dentro de la comunidad para demostrar que estos programas son completamente replicables y pues no se necesita quizás una infraestructura tan grande, sino un personal con la capacidad, y pues ahí también entramos nosotros a ser pioneros en esto, a hacer el pilotaje y demostrar cómo podemos replicar esto en otras comunidades. ¿Todavía Reside no está abierto? Está abierto en su mínima, sí, se inauguró el 18 de febrero, está abierto en su mínima capacidad. Es un bebé. Sí, es un bebé, exactamente. Estamos en el proceso de pilotaje, de la captación de los pacientes, de los usuarios, para pilotear cada área. Dentro de estas áreas pues tenemos la parte de terapia, dentro de las terapias están las terapias ocupacionales. Hay algo completamente novedoso que el Ministerio de Agricultura nos está dando la mano, que es un huerto que tiene 892 metros cuadrados, en donde sí, tiene 48 canteras, en donde ya está sembrado de tomate, apio y diferentes hortalizas de ciclo corto para que el usuario pues participe de esta terapia. Ellos van a trabajar en esa, cultivo y esas cosas. Y tenemos otro programa también para trabajar las habilidades de la vida diaria, en donde tenemos 8 apartamentos, en donde pues los usuarios que estén en su última fase de solamente trabajar esto puedan estar ingresados en este componente de los hogares de paso por un corto periodo de tiempo, pues no queremos que las personas se institucionalicen, que era lo que pasaba antes en el hospital psiquiátrico, lo abandonaban allá y ya pues al momento de retirar el usuario no se quería ir porque se queda... Era su hogar. Exacto, lo ve ya como su hogar y eso es lo que queremos que no suceda. Esta experiencia de ustedes en Reside ayudará, habla de que se va a convertir en una experiencia modelo para replicarse en todo el país, pero ayudará también a que la gente asuma que es un trabajo de los psiquiatras de por años, que el enfermo mental forma parte de su entorno y de su familia.
Así es, y eso es, por eso lo hacemos dentro de una comunidad, no se hace dentro de un hospital, se hace replicando y utilizando los recursos de la comunidad. Fíjate que he sido enfático en mencionar la palabra comunidad en todo mi discurso, he sido enfático en mencionar comunidad modelo, pues lo que queremos utilizar son las canchas que hay para que hagan deporte, y estos deportes lo hagan con las mismas personas que residen allá. La iglesia, a pesar de que tenemos una capilla, pues el componente religioso es muy importante en la enfermedad mental, pero también que forme parte de la iglesia sin importar el credo que tenga la persona. Si necesita otro servicio de salud, pues tiene el centro diagnóstico de la misma comunidad, que se vaya y o sea, no le queremos quitar la responsabilidad a cada centro, a cada institución, al contrario, queremos trabajar de la mano con ellos. Tenemos un centro tecnológico también, en donde pues tendremos capacitación del Infotep, y así utilizaremos todos estos recursos para que el usuario no esté el día entero en Reside, sino esté el día entero en la comunidad con la asistencia. Integrado a toda Exactamente, con la asistencia del personal profesional de nosotros, y lo que buscamos es la autonomía de esta persona con una enfermedad mental, con la menor cantidad de intervenciones de un profesional en salud. Doctor, una de las grandes preocupaciones de las familias que tienen aquí algún paciente, una persona con discapacidad mental, es el costo de los tratamientos. Que dicen, yo quiero tenerlo en casa, yo quiero cuidarlo porque es mi hijo, mi familiar, qué sé yo, pero no tengo cómo comprarle el medicamento, y si no tiene el medicamento, pues la persona quizá no tiene los controles que se necesitan. ¿Cómo va a apoyar Reside a esta familia? Una de las problemáticas que existía, como tú bien dices, es la parte de la medicación, y dentro de esto pues el Departamento de Salud Mental en conjunto con Promesecal hizo una revisión de los medicamentos esenciales que había, pues que la mayoría ya que estaba obsoleto, pues tenía años sin revisarse, y esa era una de las quejas que nosotros los psiquiatras teníamos que usar medicamentos fuera de eso, lo que hacía que el costo de la enfermedad subiera. Entonces, con esta revisión que ha hecho el Departamento de Salud Mental, con los cambios en las políticas públicas que ha habido, pues se ha logrado insertar este tipo de medicación, y pues se garantiza que el tratamiento a la enfermedad, más esta que son enfermedades crónicas de alto costo, pues esté cubierto por Promese, y pues a su vez entonces el familiar pueda asumir el costo de esta. Igual se ha hecho negociaciones con SENASA, en donde SENASA también asume la parte del costo de esta medicación, en donde pues Reside va a asumir el costo de la medicación durante el programa. Pero ¿qué pasa? La respuesta a tu pregunta es, cuando se dé de alta, cuando salga de ahí, hay un programa que se llama SUGEMI, que los tienen las UNAP, en donde uno registra a esta persona como esta enfermedad crónica, y pues entonces la unidad de atención primaria tiene la obligación de hacer dentro de su pedido mensual que hagan, incluya los medicamentos de esta persona, y pues entonces estaría cubierta la patología de esto, y así evitamos que el usuario tenga que trasladarse a Reside a buscar una consulta, a buscar una receta, porque eso igual cargaría el servicio de nosotros, y al final no queremos quitar la responsabilidad de los diferentes actores en salud. Doctor, aunque ustedes son muy bebés todavía, tienen apenas un mes, ¿se puede ya ir identificando cuáles son las problemáticas de salud mental que se va hallando en la comunidad con mayor frecuencia? Claro que sí, hemos encontrado 2 personas adultas con autismo, de los cuales son funcionales, que era un diagnóstico que teníamos dentro de los criterios de exclusión, y pues dentro del pilotaje correremos con estos 2 o los usuarios que terminen de aparecer para saber si el autismo en ciertos grados puede ser manejado. Trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión, han sido los diagnósticos que más se han acercado en este transcurso del mes en busca de ayuda. Pero de gente de la comunidad, de ahí de todo, hasta de Boca Chica han llegado personas. Sí, sirven estos espacios para concientizar a las personas que no es un centro de ingreso, es un centro completamente ambulatorio. La gente busca eso, cuando va a un centro de salud mental, anda buscando un centro que le recluyan, que le ingresen al paciente. Sí, tenemos que romper ese estigma. Sí, esa es la cultura, tenemos que romper eso, porque el estigma de la enfermedad mental era abandono. Abandono, antes la enfermedad mental se trataba en un manicomio, en donde pues el paciente, la persona iba y dejaba a su familiar, lo abandonaba y regresaba en 3-4 meses, y no se le daba participación a la familia en este proceso de rehabilitación, y pues entonces venimos a trabajar en conjunto, y por eso la parte de la familia es muy importante, es esencial
para que podamos lograr lo que queremos lograr y quitar esta cultura que ya al siglo que estamos no es lo que se hace. Lo que se hace. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor José López, director de Reside, ese programa que está en la comunidad La Nueva Barquita, aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, ¿es Sí, eso, verdad? Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Doctor, históricamente el ser humano ha tenido uno de sus grandes miedos, es el miedo a la locura. Y de hecho la locura misma se estigmatiza el término y todo eso. ¿Cómo se va a trabajar desde Reside para ir eliminando la discriminación y la estigmatización de que te llamen loco si vas a un psiquiatra, si vas a un psicólogo? La gente le tiene miedo a eso. Y sí, fíjate que la creación o el nacimiento de la psiquiatría a nivel nacional empieza con Padre Villini, que fue el primero que tuvo esa sensibilización con estas personas. Luego pasaron a Nigua, en donde pues era una cárcel. Por cuestiones de la tiranía se malutilizaba esto también para desaparecer a 2 o 3 personas. Luego de ahí en el 1959, de la mano de Antonio Zaglul, se mudan de Nigua a lo que es el 28, pero todavía se hace fuera de la ciudad buscando mantener lejos a estas personas. Bien apartado, ¿verdad? Bien apartado, incluso se hizo al lado, estaba la parte para las personas que tenían lepra. O sea, estas enfermedades se sacaban de la ciudad. Sí. Exacto, se sacaban de la ciudad y pues no hace más de 2 o 3 años que se cierra el hospital psiquiátrico como hospital y se convierte en un centro de rehabilitación. Y pues si vemos, es una cultura que tenemos desde el 1959 al día de hoy, en donde hace 2 años tenemos que tener paciencia, se cambia esta visión, todavía la persona está acostumbrada, el ciudadano está acostumbrado a acercarse a buscar esa parte de reclusión, de que yo vengo a dejar a mi familiar y lo vengo a buscar si me acuerdo de él. Entonces estamos trabajando mucho con esa parte del estigma que existe ante la enfermedad, utilizando estos espacios de que las personas sepan que se llama enfermedad mental, que la locura es la manera jocosa de decirlo, cuando uno pierde la razón, porque cuando uno se quiere referir, estoy loco por comerme un dulce, estoy loco por hacer ejercicio, es una expresión válida en donde pues yo expreso ese gran deseo de hacer algo y también pues llamarlo como lo que es, una enfermedad mental y por ende tiene un tratamiento, o sea que toda persona que esté sufriendo de algún trastorno, que sienta o que tenga ideas de quitarse la vida, que se sienta triste, que sienta que ha perdido el interés por hacer las cosas, Reside puede ser y es un lugar en donde le damos acogida a este tipo de trastornos, donde trabajaremos con su familia y pues sentirá el apoyo también de una comunidad que estará dándole el servicio para que vea que somos inclusivos, que la enfermedad mental ya no es un cepo, ya no es un cuarto acolchado, ya no es... Y que cualquiera la tiene, cualquiera puede tener uno de esos síntomas. Así es, no hay una edad en la que uno diga, pasé esta edad, ya no sufro de locura, ya no voy a... de eso, Exacto, lamentablemente no, y hay muchos factores que en el día a día, en la sociedad que estamos viviendo, pues predisponen a que aparezca esta enfermedad y cada vez vemos que es a una temprana edad. Por eso trabajaremos con la población menor de 18 años en todo lo que es promoción y prevención. Y trabajaremos también con ellos, con nuestros usuarios, para que esa población sepa y crezca conociendo lo que es la enfermedad mental y al momento que necesite acercarse a buscar un servicio de esto no tenga ese temor. Ese temor. Y mayormente ocurre porque creen que la medicina del psiquiatra causa sedación, causa adicción. Porque es la visión tradicional de la gente. O sea, antiguamente el que iba a un psiquiatra salía con un montón de medicamentos que te ponían ya prácticamente tú no hacías más nada. Y se volvía a disfuncionar las personas. Ahora mismo es una psiquiatría funcional lo que uno está haciendo, en donde lo que uno busca es autonomía, que esa persona lleve su tratamiento, lo mismo que hacen los cardiólogos. Diaria, claro, porque si hablamos de diabetes, la persona que sufre de diabetes, que es una enfermedad mucho más difícil, pues cada vez que me llevo algo a la boca tengo que ver si me va a afectar o no me va a afectar. Entonces no hay por qué ver la enfermedad mental como algo tan que se vea como crónica, que se vea como la enfermedad mental como algo crónico, que tú puedes vivir con eso llevando tu tratamiento, ¿verdad? Y trabajar, aunque te cause cierta discapacidad, pues hay trabajos que no necesitan tener un desarrollo y se ha demostrado que no todos necesitan o tienen la capacidad de tener un título universitario, de tener un doctorado, de tener una maestría, y son personas que son completamente útiles porque el nivel técnico también es bien útil en nuestro país. Claro. Pero ¿cómo hacen ustedes, doctor, desde esa comunidad que debería hacerse a nivel de todo el país,
para que la gente entienda que si tiene una afección de salud mental y definir que es una afección de salud mental y tiene que ir a un psicólogo, tiene que ir a un psiquiatra, no importa, o sea, hay que cómo desterrar la estigmatización al que va a un psicólogo, al que va a un psiquiatra si la necesita. Pues con el centro, con acercar el servicio a la comunidad, con ver que ya no tengo que ir al kilómetro 28, en donde nadie me ve de que yo acudí a salud mental. Todo el que iba para allá sabían que era para allá. Exacto, que iba, ¿verdad? exactamente. Entonces, al tú acercar esos servicios a la comunidad, ya la gente tiene el psiquiatra, tiene el psicólogo en su día a día. Nosotros mismos acudimos a la iglesia, hemos acudido a la escuela. Entonces, ya están viendo que el psiquiatra es una persona común y corriente, que el psicólogo por igual, y que uno trabaja todo. Y que está para darte herramientas y ayudarte, ¿no? Sí, sí, y con este mismo creciente de los coaches, de las personas que te van ayudando, qué mejor manera de uno también hacerlo desde la perspectiva profesional y entender de que tienen nombre. Si tengo ansiedad, se llama ansiedad, no locura. Si tengo depresión, se llama depresión, no locura. Y así entonces la persona... tiene salida, tiene su tratamiento, y ese tratamiento va a seguir haciendo que la persona sea funcional. ¿Y en las escuelas, doctor? ¿Ustedes han estado trabajando con estudiantes, llevándole orientación? Sí, la mayoría de lo que vemos son casos de violencia, lo que es ahora el bullying, el ciberbullying. Exacto. Son las mayores cosas que vemos, y esto pues tiende a desarrollar o una ansiedad o una depresión en la población joven, pues no saben cómo manejar estas emociones, y pues hay que ver que antes uno no tenía tanta información en un aparatico y ahora uno maneja toda información y nadie filtra esa información hacia esa población joven. La gente, doctor, de mi generación dice, por ejemplo, bueno, pero de uno se burlaban en la escuela. A mí me decían que yo tenía la frente grande, por ejemplo. O te decían, y uno no se afectaba por eso. ¿Qué ha pasado hoy día? Era que no se conocía el nivel de afección de esas burlas, por ejemplo. Es que antes la burla se quedaba en el aula, antes Sí. la burla se quedaba en el grupito que lo hacía. Ahora con subir esa foto con la burla, ya todo el mundo tiene acceso. El impacto era menor, tal vez. Exacto, el impacto era menor. Antes los problemas se solucionaban, si alguien se agredían entre ellos, se quedaba ahí, pero ahora con las redes sociales, todo el mundo, toda la comunidad, todo el país se entera a nivel mundial. Exacto, es un detonante. Entonces las personas ya no miden la consecuencia, y pues por ende ante la consecuencia el relajo quedaba en ese grupito y ya no pasaba nada. Ahora no, o sea, ahora ya llega a otros niveles. Llega a otros niveles que la persona ya no puede manejar esas emociones. Pues antes eran esas 3 personas, uno la rechazaba o se hacía enemigo de esas 3 personas hasta que se resolvía el conflicto. La palabra, exacto, pero ya hoy en día se entera el mundo de lo que te pasa. Se entera el mundo y el daño que se hace es mayor, entonces esa persona pues se aísla, no quiere salir. Antes pues era en un solo lugar que estaba ese factor estresante, ya no, ya lo señala cualquiera. Cualquiera. Doctor, ya fuera del centro, ¿cuál es la situación de salud mental del país, de nuestra población? O sea, ¿cuáles son las cosas que más preocupan a ustedes como especialistas de la conducta humana? Pues dentro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría nos está preocupando mucho los trastornos de ansiedad, la depresión, los suicidios, y cada vez más pues se ve también la parte del uso y abuso de sustancias, que esto, créanlo o no, con este tema de la legalización de la marihuana, normalizar este tipo de consumo, hace de que toda persona, la enfermedad mental, tiene una parte genética en donde pues el uso de sustancia despierta ese gen, y pues si yo tenía la condición de ser depresivo y ese gen yo lo mantengo dormido hasta la vejez, que es donde yo entro en una fase que no soy una persona útil y puedo desarrollar la enfermedad, por utilizar sustancias puedo despertar ese gen y a temprana edad entonces estar sufriendo de depresión. Doctor, y ya será tratado como un uso y abuso de sustancias más una depresión. En qué poblaciones y demarcaciones la gente puede deprimirse más? En las grandes urbes donde todo el mundo vive corriendo, donde la vida te lleva a tener 2 o 3 trabajos, te lleva a estar tenso permanentemente, o en la zona rural donde la vida es más calmada, en las provincias. ¿Cómo se comporta? Si supiera que el suicidio se comporta hay mayor tasa de suicidio en los países que son de primer mundo, países que son fríos, países que tienen, vamos a decir, que todos sus problemas resueltos, pues la cotidianidad, el día a día de estar resolviendo problemas es un factor
hasta protector para la misma mantiene persona. activo, Te ¿verdad? mantiene activo, te mantiene pensando en las soluciones y más también la parte cultural. El dominicano es alguien que se sabe reinventar, Como que el se ave la sabe fénix. buscar, sí, sabe renacer cada vez. Entonces los problemas son muy resilientes. Son los problemas cada vez para nosotros como de la punto de vista cultural somos muy optimistas, muy positivos. Entonces la pobreza sí son factores que pueden desencadenar enfermedad mental, pero asimismo las personas que uno ve que son famosos, que tienen todo, tienen su familia, tienen dinero, Y uno dice, pero ¿por qué se y se deprimen, terminan verdad? suicidando, Y se el caso de suicidan. Robin Williams, de Ajá. muchos artistas. Entonces, Hay como una especie de vacío en el ser sí, humano hay una también. especie de vacío. Entonces, lo importante de ver, porque hay mucha gente que dice, si yo tuviera no me deprimiera, y no, hay un componente orgánico en donde mi cerebro no funciona de la manera que funciona habitualmente, la serotonina no se secreta y por ende me siento así, me deprimo, porque muchos tienden a decir pon de tu parte, pero cuando uno le pregunta como paciente cuál parte que tengo que poner, no saben decir. No saben. Entonces, más que decir pon de tu parte, quizás darle esa recomendación, acércate a Reside, acércate a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta, hasta un vecino sirve de psicólogo, que lo estábamos Hablar, comentando. doctor, entonces es hablar con las personas, quizás contarle un poco cómo tú Sí, te y sientes, eso por ayuda. eso la parte religiosa también, la parte de la Sí. fe, de la creencia. Buscar, exactamente. Fíjense que los sacerdotes, las monjas, los pastores nos sirven también de esa parte de terapia. Son terapeutas también y hasta un vecino, un amigo que vaya y usted se siente a tomarse una taza de café, como lo estábamos haciendo ahora, eso es terapia, ponernos al día, Lo único comentar. que en el caso del profesional de la salud mental, ya sea conducta, que es el psicólogo, y en el caso de ustedes las intervenciones, pues tienen herramientas científicas, Sí, que es la diferencia, ¿no? sí, sí, y pues lo vemos desde la perspectiva científica, de la parte biológica, psicológica y social, pues las enfermedades mentales hay que tratarlas de estos tres componentes y por eso pues Reside está manejando eso. Pues la consulta antes del psiquiatra era solamente la parte farmacológica, la receta, bébete eso 3 veces al día y nos vemos nuevamente en 15 días. Y pues ahora nosotros, aparte de eso, está la parte de cómo te sientes, qué tal te va haciendo la medicación. Hablar con esa, o sea, Hablar con oírlo, eso, quizás. sí, escucharlo y medir de que si yo te hago sentir funcional, si te hago ser funcional, si te hago ser autónomo, ya tú sientes la medicación, los síntomas se reducen, la medicación baja y por ende pues el trastorno y la misma consecuencia y cronicidad de la enfermedad disminuye. Cabe destacar de que tenemos el apoyo de la Fundación Rey Ardit en Zaragoza, España. Tuvimos la oportunidad de viajar, ellos tuvieron la oportunidad de venir acá a la inauguración, estamos en un proceso de capacitación conjunto con ellos, en donde pues su experiencia de más de 30 años nos sirve, su modelo de gestión nos sirve para pues todo esto que estamos haciendo ya se ha hecho en otros países y tener el mayor acercamiento al éxito, que es lo que queremos. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos, doctor, para que nos diferencie ahí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estar deprimido, estar triste, la melancolía, esas cosas que la gente no sabe diferenciar en la práctica? Volvemos ahora con el doctor López. 2 por 3 en salud. Continuamos con el doctor José López, director de Reside, y Altagracia preguntaba, doctor, ¿cómo diferencia una persona cuando está triste, cuando está melancólico, cuando está deprimido? ¿Cómo saber cuál es tu situación realmente? Pues es interesante la pregunta y esa pregunta siempre se acompaña cuando se le pone un tratamiento de hasta qué tiempo, por qué tiempo lo voy a utilizar. Y pues diferenciar tristeza, melancolía, apatía, anedonia, son signos y síntomas de la misma depresión. Depresión ya es el diagnóstico per se. Y para uno hablar de depresión debe de tener 2 semanas con estos síntomas de continuidad. La depresión, al igual que otras enfermedades, va mutando. Hoy en día ya se ha hecho un estudio en donde se habla de una depresión feliz, que es esa persona que la vemos feliz continuamente el día entero, pero cuando llega a su casa, que está a solas con ella misma, se siente triste. Entonces no hay forma de que el otro vea
eso, y uno pues lo nota con el rendimiento laboral, con la falta de concentración, a veces con el descuido en su aspecto físico. Entonces, decir depresión es decir el diagnóstico, decir tristeza es decir un síntoma. Entonces, es la diferencia entre una y otra. La tristeza sí forma parte de la vida del ser humano, Claro ¿no? que sí, incluso en los ciclos hormonales, tanto de la mujer y el hombre, se ve que cada cierto tiempo es normal que disminuyan por la parte hormonal. Es normal que uno pase 2 o 3 días sintiéndose triste, a veces sin ninguna explicación. Uno lo encuentra, la Sí, explicación. uno no lo encuentra y es algo fisiológico del cuerpo. Así mismo como suben ciertos niveles, así mismo bajan, y eso es algo normal. Ya uno lo llama enfermedad, depresión, cuando tiene más de 2 semanas o 2 semanas continua con estos síntomas, y la parte en donde decide el profesional entrar con los fármacos, pues tiene un componente biológico, es en donde la funcionabilidad de esta persona se ha visto afectada, donde hay ausentismo laboral, puede haber ideación o gesto o pensamiento suicida, su mismo aspecto físico se ha descuidado. Entonces, cuando vemos que estos cambios han ido ocurriendo, ya sí es bueno acercarse al psiquiatra, acercarse al psicólogo para entrar en la parte del tratamiento, y no es más que nuestros niveles de serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina disminuyen y aparece esta enfermedad. Yo advierto, perdóname Dori, yo Sí. advierto una satanización a los tratamientos psiquiátricos, así como pasamos de que el psiquiatra medicaba siempre, también advierte uno, Doris, no sé si tú lo ves, que entonces la gente dice, no, nada de medicamento, porque eso me droga, eso me pone mal. Hay cierta resistencia. Una resistencia. Sí, hay también un al psiquiatra. estigma grande con la parte de la medicación, en donde a nosotros nos toca romper con eso, y es la parte en donde uno siempre pone el ejemplo, el hipertenso, el diabético se apega mucho a su medicamento, Sí. entonces ¿por qué no hacerlo con el psiquiátrico, con el enfermo mental? Y uno nunca ve a su hipertenso o a su diabético preguntarle al doctor cuando lo dejo, al contrario, orgulloso, fui donde el cardiólogo, me pusieron mi Desde pastillita de la ahora presión. ya tengo que tomar Sí, Pero es y que lo parte cuida. del criterio, doctor, de que los psiquiatras de una generación atrás medicaban siempre y hacían al paciente dependiente de medicamentos que son drogas, al fin y al cabo. No son dependientes, porque entonces yo diría lo mismo con los cardiólogos, que hacen dependiente a esa persona de ese antihipertensivo, porque Pero hay se un pasa. órgano fallándome, que Sí, es el corazón. igual la mente, el cerebro, o sea, hay un órgano fallándome en donde se ha demostrado incluso con la misma depresión que hay un proceso de inflamatorio dentro de mi cerebro, en donde pues por eso utilizamos medicamentos, porque hay un órgano que se ha afectado y por ende pues mis medicamentos suplen ese neurotransmisor que es en el caso de nosotros, que no lo está supliendo. Entonces lo mismo pasa con el corazón, pero la gente se aferra a su corazón porque tiene que si mi corazón me falla me muero. Ahí quedé. Exacto, entonces Doctor, pasa eso con la ¿siempre mente. en la enfermedad mental siempre hay algo genético o no necesariamente? Puede ser ambiental. Está en estudio, sí, la parte ambiental de despierta ese gen, está en estudio, donde se quiere ubicar el gen específico, pero todos tenemos un código genético, todos llegamos con una cantidad de enfermedades a desarrollarse, ya queda de nosotros, si tenemos el gen de la diabetes, que llevar una vida sedentaria, aumentar de peso, Optimizar comer ese mucho problema. dulce. Exactamente, ya sabemos de que pues la diabetes me va a aparecer a una temprana edad, por eso los pediatras ahora se afanan en que prefieren ver un niño delgado a un niño gordo. Antes Exactamente. teníamos la cultura de que si no estaba gordo, no está sano, no está saludable, y ya eso con el cambio del tiempo por los factores ambientales, pues antes uno se alimentaba con la comida recién hecha en la casa, las verduras Esos recogidas, cambios. esos cambios, los pesticidas, las cosas enlatadas, hace de que ya esos genes se despierten antes de tiempo, y pues pasa así mismo con la enfermedad Le mental. pregunto eso porque en muchas familias queda la inquietud de por qué mi hijo, cuando se trata de jóvenes, ¿verdad? Son tres niños, por ejemplo, en una casa, crecen en las mismas condiciones, son muchachos alegres, y de pronto uno empieza a presentarte un problema de depresión, de una situación que preocupa. ¿Hay los factores individuales también? Sí, unos hay factores individuales, cada ser humano lleva una personalidad. Fíjese que podemos decir esos mismos 3 hermanos no parecen en personalidades ninguno de los 3. Tenemos 10 dedos y lo dicen de que ninguno de los dedos No se son parecen iguales. Todos tomaron de la misma fuente, pero cada uno es diferente. Exacto, y cada uno vemos, a todos se nos muere un familiar, pero algunos desarrollan
algo. Un dolor más grande. Exacto, llega un duelo que puede ser patológico y podemos decir, pero a todo el mundo se le muere, nacemos sabiendo que vamos a morir. Bueno, doctor, el tiempo ya no terminó, pero el último consejo a la población, cuando usted decía, cuando se ven en esa situación quizás de depresión, ¿cuál es su llamado y su recomendación? El último consejo sería pues tener el conocimiento que el psiquiatra, el psicólogo, trata esto es una enfermedad, es una condición que dentro de RECIDE pues se busca la parte de rehabilitación, de que esa persona sea completamente funcional y pues las puertas están abiertas para allá para que demostremos y veamos que todos juntos podemos. Bueno, doctor José López, director de RECIDE, este programa que se desarrolla en la comunidad modelo de la Nueva Barquita, ha sido el invitado de nosotros en 2x3 en Salud. Doctor, muchísimas gracias. Las puertas de este programa están a su orden para cuando quiera volver. Gracias a ustedes por la invitación. Así Bueno, es. muchas gracias y será hasta la próxima semana.